temporomandibular colocando ¿no? Como aparece ahí, los dos dedos meñiques dentro de el conducto auditivo externo, igualmente haciéndole abrir la boca al paciente para poder palpar lo que es la articulación temporomandibular. Los pacientes al momento de abrir y cerrar la boca van a hacer una apertura, ¿no? Acuérdense por favor, cuando uno abre la boca, el cóndilo de la mandíbula realiza dos movimientos. Uno que es rotación pura, que son los primeros 20 milímetros. Y luego cuando uno hace la máxima apertura bucal, entonces ya no solamente hay una rotación pura, sino hay una traslación. ¿Ya? O sea, como la bisagra, ¿no? La bisagra es rotación pura, ¿no? Que mueve la puerta desde que se abre hasta que se cierra. Es una rotación sobre el eje. Pero en el caso del cóndilo no es así. Hay una rotación pura, unos cuantos milímetros durante la apertura bucal, pero después ya no hay una rotación pura, sino también hay una traslación. Entonces, en la apertura máxima de la mandíbula hay todo esto, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos la palpación del cóndilo, se nota, como les decía hace un momento, el cóndilo, se puede palpar el cóndilo, pero en condiciones, por ejemplo, de fracturas, ¿no? Sobre todo fracturas a nivel del cuello del cóndilo, entonces el cóndilo mandibular es llevado hacia la línea media, o sea, ya no está en su posición original, sino es llevado hacia la línea media. Entonces ustedes al palpar esta zona ya no van a encontrar el cóndilo. Resultaría importante entonces que cuando ustedes hagan sus prácticas, se haga la palpación de esta zona entre ustedes para que puedan palpar el cóndilo. Y cuando se den cuenta que esa condición no existe, entonces van a percatarse porque en esta zona falta o no está. Entonces eso es importante, ¿ok? Sea que lo hagan de la manera como está arriba o sea que lo hagan como está ahí. O sea, dentro del conducto auditivo externo o por fuera, como están viendo en la parte superior. ¿Ok? Entonces, el cóndilo es este, ¿no? Sino que acá es una alegoría, ¿no? Esta es la parte histológica de lo que es el cóndilo, acá está el cuello del cóndilo. Entonces, esto es lo que aporta, digamos, la mandíbula a lo que es la articulación temporomandibular. Por anatomía, seguramente ustedes ya están viendo que este es el conducto auditivo externo dentro de un cráneo. Todo esto viene a ser el arco cigomático. Y acá está, como dice, la eminencia articular, que está como número 4, el cóndilo, que vendría a ser esto, que está como número 1. La parte número 2, bueno, acá no está porque prácticamente es un cráneo, ¿no? Pero en esta zona estaría lo que es el disco articular. Esta vendría a ser la eminencia articular, ¿ya? O cóndilo del temporal, pero que también le llaman, ¿no? Pero vuelvo a repetir, que corresponde al arco cigomático. El punto número 3, que viene a ser todo este bordecito que está acá, que viene a ser la cavidad glenoidea. Entonces, volvemos a repetir, el cóndilo mandibular, ¿no? La cavidad glenoidea, viene a ser el número 2, el número 3, la eminencia articular, que es el número 4, perdón, el número 2, donde supuestamente debería estar el disco articular, que como este es un cráneo, no lo vamos a ver, y por último, el conducto auditivo externo, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos en un cráneo, ¿ya? Pero cuando nosotros vemos acá, ya no vemos solamente el cráneo, sino ya vemos los tejidos que estamos viendo dentro del cóndilo, ¿no? Entonces aquí fíjense si hay un corte, ¿no? Un corte que viene así, ¿no? Transversal. Y ese corte me permite ver, claro, es el corte que está aquí, pero yo lo veo de acá para allá.
Entonces, viendo de aquí para allá, yo veo tanto esta zona como esta otra zona. ¿Ok? Entonces, ya esto es lo que corresponde a la parte histológica, ¿no? Lo que hemos hecho anteriormente es simplemente para ubicarlos. Entonces, en lo que vemos acá, que tanto la parte donde, en este caso, esta es la parte del hueso temporal, o sea, vamos por acá, esta parte de aquí, ¿no? Hay una cubierta fibrosa tanto en este hueso temporal como en el cóndilo, ¿vale? Es decir, Un tejido fibroso denso. Acá, como una cubierta fibrosa aquí, ¿no? Pero que en la cubierta fibrosa es esta parte que está acá, ¿no? La parte más superficial es esta cubierta fibrosa, en cambio acá es una parte más gruesa. Es esta. ¿Por qué es importante esta cubierta fibrosa que esté dentro del tejido, perdón, dentro de la articulación temporomandibular? Porque este tejido fibroso es fibroso, denso y avascular. ¿Ya? Por eso dice fibroso, denso, avascular. Y hay fibras colágenas. ¿Ya? No es que en esta superficie del hueso no haya nada, como en el caso de acá, ¿no? El hueso. Porque si roza hueso con hueso va a haber desgaste. Entonces, eso no ocurre dentro de la articulación temporomandibular, sino que ustedes, a ver, el tejido óseo está cubierto por qué? El hueso. Periósteo. Periósteo. ¿No es cierto? Todos los huesos, o por lo general todos los huesos están cubiertos por periósteo, de manera que, por ejemplo, si se produce una fractura, los odontoblastos que se encuentran dentro del periósteo, ¿no? Empiezan a formar el callo óseo para reducir la fractura. En el caso de la articulación temporomandibular existe esta capita, ¿no? Esta capita, ¿no? Esta cubierta fibrosa, que es tejido fibroso denso y avascular, que se encuentra tanto en la superficie del hueso temporal como en la superficie o en la parte más superficial del cóndilo, que va a permitir precisamente cumplir la función que tiene la articulación temporal. En esta parte número 2 era lo que yo les decía que viene a estar acá, ¿no? Que aquí en el hueso no lo vemos, pero que aquí sí ya lo vemos, que viene a ser el disco articular. Debajo del disco y por encima del disco va a haber una zona supra e infra, ¿no? Discal. Discal, si se quiere llamarlo así, ¿no? O sea, una zona, un espacio libre por debajo y por encima del disco. Y la parte número 2, que viene a ser el disco articular propiamente dicho, ¿no? Vuelvo a repetir entonces, la cubierta fibrosa que está tanto en la parte del hueso temporal como en la parte más superficial del cóndilo, ¿no? El disco articular, este ya viene a ser el hueso temporal, y este que viene a ser el disco articular y sus dos porciones superior e inferior al disco. Por lo general y en condiciones normales, esto no se comunica, o sea, la parte superior no se comunica con la parte inferior, son independientes una de la otra. Sin embargo, en condiciones que ya no son normales, condiciones patológicas, entonces puede ocurrir una comunicación entre la parte superior e inferior del disco, ¿no? Al disco, perdón. ¿Ok? Hasta ahí se comprendió. Sí. Bien. Este es un corte histológico, igualito, ¿no? Pero aquí donde está esta línea que está pasando, esta línea amarillita que está acá, está señalando esta parte, ¿no? Todo esto está haciendo alusión a la cubierta fibrosa, ¿ya? En este caso de la parte del cóndilo, ¿no? Que, claro, esta es otra coloración distinta a esta, ¿no? Este es como hematoxilina eosina, por eso se le ve así, mientras que esta es una coloración marrón. Profe, Son dos distintos. una pregunta. Ahí en la imagen de la izquierda, el número 4, ¿qué vendría a ser? ¿Disco articular? No, el disco es este. Ajá. El 4 en la otra. No, el 4 en la imagen de la izquierda. Ese 4, ajá, ese. Ah, ya. Entonces, el 4, acuérdense, el disco, Pero está en infra. seguramente ustedes por anatomía lo han llevado, ¿no?
viene un músculo, el pterigoideo externo y el pterigoideo interno. Tiene dos fases o dos fascículos, uno superior y otro inferior. El superior se continúa con el isco y el inferior se une al cóndilo. Esto representaría el pterigoideo. ¿Ok? Pterigoideo externo superior. Fascículo superior. Entonces, este corte es de un corte pero de niños, no es un corte de adultos. ¿Por qué de niños? Porque acá se distinguen dos zonas, ¿no? La cubierta fibrosa, que ya lo hemos visto en el diapositivo anterior, que vendría a ser toda esta parte. ¿No? La capa proliferativa o germinativa que vendría a ser, aquí hay un error, ¿no? No debe ser acá, debe ser aquí, ¿ya? En esta zona. Está inmediatamente por debajo de esta cubierta fibrosa, vendría a ser la capa proliferativa o germinativa, ¿ya? Y las otras capas que vienen a ser el cartílago hialino, el cartílago hipertrófico, y acá ya vendría a ser el cartílago calcificado. Y la última parte que vendría a ser todo esto de acá, que vendría a ser el hueso. Entonces, acuérdense una cosa, joven. El cartílago, o sea, cuando hay una formación, crecimiento óseo, ya a partir del cartílago, como ustedes lo están viendo aquí, entonces esta zona, este hueso que ya se va a formar en un adulto, ustedes ya no tienen esto, pues, ¿no? Esto es en un niño o un embrión, entonces ustedes ya no tienen esto. En ustedes está predominando este tejido de aquí, que es un tejido óseo. Yo soy joven, pero... ¿No? Como acá, pues, ¿no? Perdón, ahí, ¿no? Y el hueso, ahí en el cartílago. Cartílago, ya no está. Adelante, adelante. Entonces, claro, habrá esa zona fibrosa, lógicamente, que ya les había mencionado, pero esto ya viene a ser hueso. Pero entonces tiene una formación endocondral, o sea, a partir de Cartílago. no es intramembranosa esta parte, ¿no? Como por ejemplo los huesos largos, o mejor dicho, la diáfisis de los huesos largos, porque las epífisis sí. Acuérdense, las epífisis de los huesos largos tienen una parte, ¿no?, cartilaginosa, sobre todo en los extremos, que permite que el hueso crezca en longitud, ¿no? O sea, si ustedes comparan un niño que está de este tamaño y de pronto creció así, y crecieron sus piernas y crecieron sus brazos, en longitud me estoy refiriendo, es porque hay cartílago de crecimiento en las epífisis que es reemplazada poco a poco, ¿no?, hasta que ya se hace un adulto y ya no tiene cartílago, pero que ya terminó de crecer. ¿Se acuerdan, no? No veo cara de que se acuerdan. Bueno, entonces eso es algo similar acá. El cartílago del cóndilo poco a poco es reemplazado por tejido óseo, pero mientras ocurre eso, el crecimiento de la mandíbula es hacia abajo y hacia adelante. ¿Okay? Pero a expensas del cartílago. Esa característica que deriva a partir del cartílago también le da la consistencia a este hueso. O sea, el hueso, un hueso que se forma a partir del cartílago tiene mayor consistencia que aquel hueso que se forma a través de la osificación intramembranosa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en ortodoncia, a veces colocan acá unas mentoneras y dicen, no, voy a poner esta mentonera para que el hueso, la mandíbula ya no crezca tanto, o sea, no sea más. ¿No? Entonces ponen la mentonera acá. Entonces la mentonera hace presión en esta zona, pero esta presión también llega a la... ¿Se dan cuenta? Pero esto se forma a partir de cartílago. ¿No? Entonces, no, el que presiona acá piensa que a nivel del cartílago, acá a nivel del hueso, este tejido óseo cartilaginoso, se va a haber una reabsorción y entonces la mandíbula se va a ir para atrás. Y eso no es así.
sino que como esta porción del ADN deriva a partir de un tejido con una osificación cartilaginosa o endocondral, entonces el paciente no es que la mandíbula se le vaya para atrás, sino que en ese intento de llevarlo para atrás, la persona le crece la cara hacia abajo, ¿no? Porque así me gustaron. Porque no es que se vaya para atrás, sino que va hacia abajo. Se la ¿Ya? echaron. Entonces, eso es importante diferenciar entre lo que es una osificación intramembranosa y una osificación endocondral. Entonces, todos los huesos cuya osificación es endocondral tienen mayor consistencia y no son fáciles de reabsorber, como los que sí lo son a nivel del hueso alveolar, ¿no? Entonces, en el hueso alveolar yo ejerzo cierta presión, se reabsorbe de este lado y hay aposición del otro lado. ¿Ya? Bien, entonces hay una cubierta fibrosa, hay una capa proliferativa que ya la hemos visto, ¿no? La proliferativa que está por debajo de esta capita fibrosa, el cartílago hialino que vendría a estar por aquí, el cartílago hipertrófico que estaría por aquí y el cartílago que ya se está calcificando que vendría a ser esta zona. Y por debajo el hueso. Pero en una persona adulta eso ya no existe, porque ya se terminó de formar, ya no encuentro cartílago, entonces solamente me quedaría, ¿no?, la cubierta fibrosa. Entonces, esa cubierta fibrosa debería estar aquí, ¿no? Pero no está, porque al momento de hacer la disección eso se va. La capa proliferativa tampoco no está. Entonces solamente habría aquí fibrocartílago. ¿Ya? Este cambio sería fibrocartílago. Esta parte de acá vendría a ser el hueso, ¿no? Esta vendría a ser una trabécula ósea y esta ser, o sea, si lo vemos aquí, ya todo esto viene a ser el cóndilo, ¿no? Cóndilo y cabeza del cóndilo. Todo lo que está acá que parece rojito vendría a ser el hueso compacto, ¿no? Y dentro de ese hueso estarían las trabéculas óseas y entre trabécula y trabécula está la médula ósea, que debería estar aquí dentro del glande. Entonces, nosotros nos estamos enfocando aquí, en esta zona, que debería ser esta zona. ¿Ya? Entonces, esta parte está aquí rosadita, esto vendrían a ser los osteocitos, o sea, todo esto vendría a ser una trabécula ósea, que vendría a ser una de estas para acá. Y hacia los lados, que vendría a ser esta parte blanquita, vendría a ser la médula ósea. ¿Ok? Entonces, trabéculas óseas y médula ósea. Entonces nosotros vamos a ver lo que está por encima, ¿no? Entonces hay una cubierta fibrosa. Entonces, donde dice acá FC, hace alusión al fibrocartílago. En otras palabras, a ver, para que se me entienda mejor, el fibrocartílago es una parte compuesta por fibras y por cartílago. Pero eso no es que lo tenga un niño. Un niño estaba como lo vimos anteriormente, ¿no? Así. Esto ya lo tiene un adulto. Pero no es que tampoco esto sea fibrocartílago puramente. Habrá más componente fibroso cuando uno es joven. O sea, por ejemplo, en el caso de ustedes tendrán mayor contenido fibroso. En el caso de una persona que es más adulta, entonces se va llenando de tejido duro, ¿no? O sea, por eso habrá más cartílago. ¿Ok? A ver, ¿esta qué parte es? La tráquea. La tráquea, pues, ¿no? Acá hay cartílago. Sí. ¿Cómo se llama el cartílago? Está en esta parte. El tiroides, ¿no? Ustedes han llevado anatomía el semestre pasado. Sí, cartílago tiroides. ¿Ah? Cartílago tiroides. ¿Cartílago? No, ¿Cómo se llama? tiroideo. Aquí hay un componente óseo y también hay un componente cartilaginoso. Helioides y En el caso de ustedes, ¿tendrán óseo o cartilaginoso? Cartilaginoso. Pero si ustedes disecan
a un viejito, que haya uno de 60, 70 años, ese cartílago se ha osificado. El cartílago tiroides se osifica. O sea, el cartílago es reemplazado por huesos. Entonces, hasta una estructura ósea van a encontrar. Por ejemplo, si exhuman un esqueleto de una persona de 80 años, van a encontrar. Algo similar ocurre acá. Primero es primero es un componente fibroso que está presente y posteriormente, conforme la persona se va haciendo más viejita, el componente fibroso se vuelve fibro. ¿Ya? Ahora vamos a ver la cápsula. La cápsula es lo que envuelve a la articulación temporomandibular, es como una bolsita que rodea la articulación temporomandibular y entonces tiene sus inserciones. Aquí, como dice, la cintura es escapotimpánica, viene por acá, o sea, aquí estamos en el dorso temporal acá. Viene por acá, hasta el punto número 4, baja por aquí, está al nivel del cuello del cóndilo, sube por la parte posterior del cuello del cóndilo y nuevamente vuelve a lo que es la cisura timpánica, y está envolviendo. Todas las articulaciones por sí tienen cápsula. La articulación temporomandibular también tiene una cápsula. ¿Ya? Entonces, posteriormente, no, está aquí, se inserta en la cisura escamotimpánica en la parte anterior con la eminencia articular, si antes no haber pasado por toda esta región, y el resto por los márgenes de la fosa glenoidea, por todo esto, y envuelve a todo lo que es la articulación temporal, ¿no? En la parte media, como ya habíamos dicho, acá de esto, ¿no?, que está aquí, de otro colorcito, sí lo ven, ¿verdad? Que vendría a ser el disco articular, que aquí vendría a estar, está de color azul, y el cuello del cóndilo, que viene a ser el cuello. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que es esta gente. Entonces, como hay una cápsula, también tenemos inserciones. Perdón. Entonces, ya les había mencionado el músculo pterigoideo interno, su fase superior y su fase inferior. La superior, jóvenes, fíjense cómo es la continuación prácticamente de esta parte con el disco, ¿no? Se continúa con el disco. Y aquí viene a estar la parte posterior, del disco articular. Todo esto viene a ser el disco articular, ¿no? La banda anterior y la banda posterior. Entonces, el músculo pterigoideo, su cabeza, por decir acá, ¿no?, superior head, o sea, su cabeza superior o su fascículo superior, se continúa con el disco articular. Mientras que el otro, ¿no?, su fascículo inferior del pterigoideo, se inserta, en el cóndilo o en el cuello del cóndilo que está acá, ¿no? Entonces, cuando yo quiero llevar la mandíbula hacia adelante, ¿qué hago? Esto, ¿no? Este funciona, ¿no? Y lo lleva hacia adelante. Y los músculos yoideos llevan este mismo cóndilo hacia, o lo vuelven a su posición original, ¿no? Eso lo han llevado a anatomía. Sí. Entonces, ¿pero qué sucede? Que cuando el cóndilo va hacia adelante, siempre tiene que estar acompañado del disco. O sea, no es que este cóndilo se viene para acá y el disco se queda ahí. No. Entonces, si este se encarga de traerlo hacia adelante, el otro, o sea, el fascículo superior, se encarga de llevar el disco hacia adelante. De manera que si el cóndilo va hacia adelante, el disco también. ¿Se da cuenta? Los músculos yoideos lo regresan al cóndilo. Pero ¿quién regresa al disco? Esta parte posterior en la que predomina, este fascículo superior del disco en el que predominan las fibras elásticas. O sea, es como que, perdón, tiene su mano, es como que esta porción de elástica, supongamos que su chompa fuese esta porción que está acá, elástica, entonces el fascículo superior del pterigoideo lo jala hacia allá el disco para que acompañe al cóndilo, y esta parte que está aquí, como priman las fibras colágenas,
lo jala y después que ya deja de ejercer, lo regresa. Mientras que al cóndilo no es así. El cóndilo efectivamente, el fascículo superior lo lleva hacia adelante y los músculos glioideos lo regresan a su lugar. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. Toda esta zona, ya lo hemos visto, estaba la cápsula, ¿no? La cápsula articular. Y ya lo acabamos de ver. El disco que está aquí presente, ¿no? Y esto es la parte posterior y anterior del mismo disco articular. ¿Ok? Esta es la eminencia de lo que estamos viendo acá. ¿No? Eminencia articular. ¿Ya? Entonces, es claro, ¿no? Ahora bien, la membrana sinovial. Acuérdense, esta es la cápsula, este es el recorrido que tiene la cápsula y toda articulación tiene una membrana sinovial. La membrana sinovial en este caso, entonces, está recorriendo, o está pegadita, juntita, adyacente a lo que es la cápsula. O sea, si esta era la cápsula, la membrana sinovial está a su ladito, por decirlo así. Entonces, la membrana sinovial viene por acá y también va a venir por acá. Pero no está, ojo, no está en las superficies articulares. Esta es una superficie articular, ¿no es cierto? Ahora, si lo retrocedemos, esta es una superficie articular. La otra superficie articular es esta parte del cóndilo. Ahí no hay membrana sinovial. La membrana sinovial está en las regiones o pegadita a la cápsula, pero no en las superficies articulares. Vale decir, está aquí, ¿no? Aquí, viene por acá también, pero no está acá. No está aquí. No está en el cóndilo, ni está en la cavidad glenoidea. No está rodeando al disco. No, está así, al costadito de la cápsula, por acá, pero no en las superficies articulares. ¿Ok? Eso es importante, jóvenes, porque la cápsula articular, la membrana sinovial, ¿no? Que viene a estar acá, ¿ven? Acá está otro dibujito. ¿No? La membrana sinovial va a producir esto, que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, si lo vemos acá, igual, esta parte, jovencitos, está aquí, es el cóndilo. Esto de acá es el disco. Entonces, ¿qué será esto? El músculo que está aquí, ¿no? El fascículo superior del pterigoideo, ¿no es cierto? Que se continúa con el disco que está acá. Esa es la parte muscular. Y esta parte de acá viene a ser el cóndilo. Entonces, más o menos nosotros estamos en esta zona, ¿no? Acá. Entonces, la cápsula está, como hace un momento lo vimos, fíjense, ¿ve? Y a su costadito, viene a estar la membrana sinovial, cubriendo toda esta zona, ¿no? Acá. Ustedes dirán, doctor, acá se rompió. No, no es que se rompió, sino que literalmente, ¿no? El músculo pterigoideo atraviesa la cápsula y se continúa con el disco. ¿Ya? Entonces, eso es lo que esta parte que están viendo acá, es esta parte que están viendo aquí. Este es el cóndilo, toda esta parte de aquí. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hay en la membrana sinovial? Entonces, como dice ahí, para ubicarnos, la membrana sinovial estaba pegadito a la cápsula, ¿no? Entonces, esta parte de acá, estas rayitas que ven acá, esta es la cápsula. Todo esto viene a ser la membrana sinovial y por lo que está acá arriba es la cavidad, ¿no? Esta cavidad, está en el espacio vacío, la cavidad. Entonces, esta es la cavidad articular
la cápsula y toda esta zona viene a ser la membrana. Entonces, como dice ahí, la membrana sinovial bordea la superficie interna de la cápsula. Vuelvo a repetir, acá, la superficie interna de la cápsula, excepto las superficies articulares, como son el cóndilo y la parte del temporal, ni tampoco el disco articular. Posee pliegues que aumentan con la edad, no cubre, ahí se ve clara, las superficies articulares ni el disco. Pero dentro de la membrana sinovial hay una parte que es inferior, digámoslo así, pegadita a la cápsula, y hay una parte superior que está adyacente a la cavidad articular. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque en esas dos partes predominan estructuras distintas. En la inferior o subíntima, aunque hay dos capas, la capa íntima que está adyacente a la cavidad articular y la capa subíntima que está adyacente a la cápsula. En la primera predominan las células sinoviales. Ahí están. Estas de acá. Y en la otra predominan los vasos sanguíneos, que son estos de acá. Hay uno. Ahora, ¿qué producen las células sinoviales? Líquido Sinovial. sinovial. Ya. Vamos a enfocarnos en esta capa de abajo, en la subíntima. Aquí, jovencitos, hay un vaso sanguíneo. A través de este vaso sanguíneo y de este otro vaso sanguíneo, sale a este espacio, ¿ya? Monosacáridos, ¿ya? O sea, proteínas de bajo o sustancias de bajo peso molecular. Por eso pueden atravesar el endotelio de los vasos sanguíneos y luego pasan a esta superficie o a la capa íntima. En la capa íntima se producen también moléculas, pero de alto peso molecular, sea la de bajo o alto peso molecular, todo pasa a la luz, ¿no? Y a la luz de la vinculación. Entonces, ¿por qué pasan a la luz? ¿O por qué se producen esas sustancias y por qué se quedan en esa cavidad articular? Porque es lo que le permite, ¿no?, a esta articulación temporomandibular que haya una especie de amortiguamiento al momento de hacer los movimientos de la mandíbula, al momento de morder, al Pero momento de son las masticar. sinoviales, son esas. O sea, Son en los este floroblastos, espacio, macrófagos, aquí, acá, o lo que está dibujado acá, no hay aire, pues, no hay agua tampoco, sino están los productos de este líquido sinovial que se encuentra ahí, que vuelvo a repetir, son monosacáridos o polisacáridos, glicoproteínas, que le van a dar esa consistencia a una especie de amortiguador a la articulación temporal. Bien, entonces en el líquido sinovial hay un contenido celular que hay monocitos, linfocitos, células sinoviales y polimorfos nucleares. Predomina las proteínas y esta sustancia que justamente estábamos comentando hace un ratito, pero no le habíamos dado su nombre, que es la mucina. Entonces, en el líquido sinovial hay proteínas y hay mucina. ¿Cuál de las dos predomina más? Esta de acá, la mucina. ¿Por qué? Porque esa mucina tiene una consistencia, pues, ¿cómo les digo? Viscoso. No es una consistencia acuosa, así como el agua, sino es una consistencia un poquito más densa, Como un moco. que permite precisamente dar las amortiguaciones del caso y, como dice allí, disminuye la erosión de las superficies articulares, ¿no? Bueno, los macrófagos que vienen a hacer estos señores, ¿por qué están allí? Porque los productos que se sintetizan y van a la cavidad articular, luego tienen que volver a estas, y los que ya salieron por acá tienen que volver, porque el contenido de la cavidad articular, el líquido sinovial, pues está de por vida, entonces tienen que estar cambiando.
Entonces, como estas proteínas ya tienen alto peso molecular, los macrófagos se encargan de destruirlos y volverlos en sustancias o moléculas de menor peso molecular y luego recién vuelven a ir al vaso sanguíneo. Entonces, esta entrada y salida de proteínas y de mucina a partir de los vasos que se encuentran acá tiene que ser de bajo peso molecular. ¿Ok? Ahora vamos con el disco, porque aquí lo que hemos visto, vamos a dar cuenta, primero es la anatomía, ¿no? El cóndilo. Estamos viendo la cubierta fibrosa, que es importante, que ya se los acabo de, que ya lo mencionamos. Hemos visto un cóndilo de un niño o de un fetito que está en proceso de crecimiento, en donde tenemos varias capas de cartílago hialino, hipertrófico y calcificado que van de esta zona. Permanece lo que ya acabamos de decir, que viene a ser la capa fibrosa. Luego hemos visto ya la anatomía de una articulación temporomandibular de una persona adulta. Hemos visto la cápsula articular, que viene a ser todo esto que envuelve a la articulación como una especie de un gorrito o como una especie de una bolsa que cubre toda esta zona. Hemos visto las inserciones de los pterigoideos. Hemos visto la membrana sinovial que está pegadita a la cápsula. Hemos visto los componentes de la membrana sinovial. Y ahora lo que vamos a ver es el disco articular, ¿no? Esta parte de acá, este disco que está acá. O si lo queremos ver en otras tomas, tendría que ser este disco o esta parte de acá. O esto que considera como el número 2. ¿Okay? Entonces, ese disco articular, ya está aquí presente, fíjense, tiene sus inserciones por aquí y tiene sus inserciones por acá. Entonces, cuando la mandíbula, yo les decía hace un momento, va hacia adelante, el disco le tiene que acompañar. ¿Cierto? No es que va solo, o no es que él se desplaza primero y él después, o viceversa, no. Entonces, ese disco articular es tejido fibroso denso y avascular, similar a este que habíamos dicho, ¿no? La cubierta fibrosa en el cóndilo, la misma cubierta fibrosa en el hueso temporal. Es fibroso, denso y avascular. El cartílago, el disco entonces tiene esa misma característica. Es fibroso, denso y avascular. ¿Ok? Es similar. Su superficie es cóncava, acá, y convexa en la parte, ¿no?, superior, convexo, cóncavo. ¿Ya? Se une a la cápsula, que ya lo hemos visto, ¿no? Esta parte se une a la cápsula, o si queremos verlo acá, si este es el disco, la cápsula, acuérdense, viene por acá, ¿no? Entonces acá está el disco, también se une a la cápsula, ¿no? Juntas a la cabeza del cóndilo y su movimiento es unísono, ¿no?, que ya lo hemos dicho también. Entonces, el disco articular que viene a ser este disco tiene una, como dice ahí, una región anterior, una lámina superior. Este es el disco, esta parte es anterior y esta parte es la parte posterior del disco. Si lo queremos ver en otra toma, ¿no?, aquí está la parte anterior y la parte posterior, pero acá esta parte posterior tiene dos fases, ¿no?, o dos fascículos, uno superior y uno inferior. Lo mismo se ve aquí, pero una parte superior y una parte inferior. ¿Ok? Entonces, la región anterior, que vendría a ser esta región anterior acá, del disco articular, ¿ya?, está en contacto con la superficie o la eminencia articular del temporal.
y la lámina inferior, que vendría a estar acá, con la cabeza del cóndilo. Y se continúa por acá, como ya les había dicho, con el músculo pterigoideo externo, ¿no? La lámina inferior, ¿no? Perdón, se continúa con el músculo pterigoideo externo. Histológicamente, o si quieren verlo por acá, este vendría a ser el cóndilo, esta vendría a ser la lámina superior, que vendría a estar por acá, y esta la inferior. ¿Ok? Esto vendría a ser el cóndilo. Esta parte, jovencitos, está, como dice ahí, inervada y está vascularizada. O sea, en esta zona hay vasos y hay nervios. ¿Qué vendría a ser esto entonces? El músculo Pterigoideo. Su fascículo inferior. ¿Qué vendría a ser esto? El cóndilo. El disco articular. Esta es su porción anterior. Esta es la porción media y esta es la porción posterior. ¿Ya? Esto es hueso. Esto de acá es hueso. ¿No? Esta parte de acá es el hueso. ¿Ya? Esta parte vendría a ser la parte muscular y esta parte vendría a ser la parte de disco. ¿Ok? Ahora hay una parte central o una región media o una región central. Porque acá lo vimos, ¿no? Región anterior. Ahora estamos viendo la región media o central, que es más delgadita. La región central posee fibras colágenas y fibras elásticas. Estas son. O sea, si vemos acá o lo vemos acá, posee fibras elásticas. A diferencia de la parte anterior, que está inervada y vascularizada, la parte central, esta parte central no está inervada ni tiene vasos sanguíneos. Por eso dice es no inervada y avascular. La parte anterior sí la tenía, esta parte no lo tiene. ¿Qué predomina? Fibras colágenas y fibras, no fibroblastos, acá no hay fibroblastos. Fibras colágenas y elásticas. A mayor edad, se vuelve, aparecen células cartilaginosas, entonces esto que viene a ser o posee fibras colágenas y elásticas, ahora se transforma en fibrocartílago. Entonces, sus abuelitos tendrán en esta parte media del disco Fibrocartílago. ustedes Fibras colágenas. fibras colágenas, y fibras colágenas. Entonces ustedes no tendrán, yo estoy en el proceso. Yo estoy en el proceso. ¿Por qué? Porque me estoy osificando. Por eso es cuando se hace la alegoría así de Medusa, ¿se acuerdan? Que lo transforma en piedra. Los años actúan pues como Medusa. Me voy osificando. Claro, me voy osificando. Esta parte, como les decía, se va volviendo de cartílago a hueso. El niño tiene cartílago de crecimiento, se transforma al final en hueso. Esta parte no puede escapar a eso, también lo viene así. ¿Ya? Entonces, esta es la parte anterior. Para decirlo, ahí está la flechita, ¿no? La parte central o media, la parte anterior que ya hemos visto, la parte central o media. Y ahora viene la parte posterior, que viene a ser esta, ¿no? Esta parte posterior. Es bilaminar, ¿ves? Se divide en dos hojas, ya se los había mencionado. Una hoja superior y la otra la hoja inferior. En la hoja superior es más gruesa y extensa y se articula o se une a la cisura escamotimpánica que vendría a estar por aquí, más o menos. Entonces, esa parte, ahí hay fibras elásticas, aquí, ¿ya? Entonces, era lo que yo les decía, ¿no? O si lo vemos acá. Ahí predominan las fibras elásticas. De manera que cuando el pterigoideo, el fascículo superior del pterigoideo, lo jalaba hacia adelante al disco, junto con el cóndilo, terminaba de ejercer su tracción. ¿Y quién lo regresaba?
este fascículo de acá, el fascículo posterior, ¿no? Entonces vamos a ver esa parte. Perdón. ¿No? La hoja superior, la más gruesa y extensa, ¿no? Ya habíamos visto su inserción y hay fibras elásticas. Este tejido es conjuntivo y también es neurovascular y laxo. La hoja inferior, en cambio, es delgadita, se articula con el cóndilo, más precisamente con el periósteo del cuello del cóndilo, pero las fibras elásticas aquí son más finas, en cambio acá son más gruesas. Y precisamente son más gruesas porque una vez que cuando el disco se va hacia adelante junto con el cóndilo, ellas se encargan de regresar al disco a su posición original. ¿Ok? Entonces, aquí está, ¿no? El A superior, el 3 de este de acá,